La poesía de César Vallejo se erige como un testimonio profundo del sufrimiento humano, pero también como una búsqueda incesata de la solidaridad y la esperanza. En un contexto marcado por la crisis social, las guerras y las desigualdades, Vallejo convierte el dolor como un elemento de unión entre los seres humanos. Según Ortega, el poeta trasciende el sufrimiento individual para hacerlo colectivo, proponiendo una ética de la compasión y del compromiso con el otro. De esta manera, el dolor se queda en la experiencia íntima, sino que se transforma en un lazo que une la humanidad entera. Asimismo, González Vigil destaca que la poesía vallejiana, la esperanza, surge específicamente del reconocimiento del dolor compartido, lo que se convierte en una obra, un canto de fraternidad. En ese sentido, Vallejo no niega el sufrimiento, sino que lo asume como un punto de partida para la construcción de un sentido solidario y trascendente en la existencia humana. Para entender el mensaje de solidaridad y esperanza en la obra de César Vallejo, es necesario mirar el contexto en el que se creó su poesía. A inicio del siglo XX, tanto el Perú como el mundo enfrentan profundas crisis sociales, pobreza, desigualdad, tensiones políticas y guerras, que marcaron la vida de millones de personas. Vallejo, nacido en 1892 en Santiago de Chuco, creció viendo estas injusticias de cerca, y esa experiencia moldeó su mirada humana y comprometida. Su poesía, presente en libros como Los Heraldos Negros, Trilce y Poemas Humanos, no solo expresa el dolor personal, sino que lo transforma en un sufrimiento colectivo que invita a la unión. Críticos literarios señalan que Vallejo no describe el dolor para resignarse a él, sino para convertirlo en un lazo entre seres humanos. Poemas como Masa revelan esa convicción profunda. Solo cuando todos se unen desde la empatía es posible devolver vida, esperanza y sentido. Así, contextualizar su obra es reconocer que Vallejo escribe desde la crisis, pero mirando siempre la posibilidad de un mundo más fraterno. Su mensaje sigue vigente. El dolor del otro también nos pertenece y solo a través de la solidaridad podemos humanizar la existencia. En su poesía, Vallejo siempre habló de fraternidad, solidaridad y esperanza, incluso en medio del sufrimiento. Él creía que el dolor podía unirnos, que a través de nuestras heridas también se puede encontrar empatía y humanidad. Pero esa visión chocaba con la realidad que él veía, un mundo lleno de violencia, egoísmo e indiferencia. Por eso, algunos críticos dicen que su fe en el ser humano era demasiado idealista, casi imposible de lograr. Sin embargo, otros piensan que justo ahí está lo más valioso de su obra. En no perder la esperanza, Vallejo no intenta esconder el dolor, sino mostrarlo, para despertar una conciencia colectiva, una forma de hacernos más humanos y solidarios. Y ahí surge la gran pregunta: ¿el dolor en su poesía destruye o más bien transforma? Más allá de la respuesta, lo cierto es que Vallejo nos deja una enseñanza muy humana, que el dolor no solo destruye, también puede transformar. Su poesía nos invita a mirar al otro con empatía y a no perder la fe en lo que aún podemos cambiar. Y eso hace que sus versos sigan teniendo sentido. Incluso hoy considerar este mensaje de compromiso social y resiliencia es lo que convierte a Vallejo en un poeta universal y atemporal. No solo su obra toma nota del sufrimiento de su época, sino también establece un diálogo perpetuo con cualquier lector que sienta la injusticia y la desesperanza.
Así, leer a Vallejo hoy no será solo una experiencia literaria, sino también una invitación a una revolución interior y colectiva, una confirmación de que la auténtica poesía es, en definitiva, un acto de fe en la capacidad del hombre para levantarse. Diversos autores señalan que en la visión vallejiana el dolor humano es colectivo y debe unirnos, no aislarnos. Vallejo muestra que reconocer el sufrimiento del otro genera solidaridad y fraternidad. En el poema Masa, un ejemplo de ello, Vallejo expresa con gran profundidad la idea de que la unión entre los seres humanos puede transformar el dolor en esperanza. Cuando el poeta narra cómo un solo hombre intenta revivir al soldado muerto sin lograrlo, y solo cuando todos los hombres del mundo se unen, el muerto resucita, nos muestra que la solidaridad tiene un poder real y colectivo. Este poema representa que la empatía y la acción conjunta son capaces de vencer incluso a la muerte, porque cuando el ser humano se une con los demás desde la compasión, el sufrimiento deja de ser individual y se convierte en una fuerza que impulsa la vida y la esperanza compartida. De este modo, Vallejo no solo presenta una escena simbólica, sino que propone una reflexión ética sobre la responsabilidad humana frente al sufrimiento ajeno. El hecho de que la vida solo renazca cuando todos los hombres se unen demuestra que la solidaridad no es una opción, sino una necesidad esencial para la existencia colectiva. En tiempos de crisis, el mensaje vallejiano cobra un sentido profundo. La indiferencia mata, mientras que la unión salva. Por ello, Masa trasciende lo literario y se convierte en un llamado a la acción, a comprender que el dolor del otro también nos pertenece y que solo a través de la empatía es posible restaurar la esperanza en la humanidad. La obra de César Vallejo nos deja una de las lecciones más significativas de la literatura latinoamericana. El dolor humano, aunque es una experiencia dura y universal, puede convertirse en un punto de encuentro que nos acerca y nos hace más humanos. En sus poemas, el sufrimiento no aparece como un destino del que no se puede escapar, sino como una oportunidad para reconocer al otro, comprenderlo y actuar con verdadera solidaridad. Vallejo nos recuerda que nadie atraviesa el dolor en soledad absoluta. Cada herida humana tiene resonancia en los demás, y es justamente esa conexión la que puede transformar el sufrimiento en una fuerza colectiva. En masa es un ejemplo poderoso, muestra que la vida renace cuando las personas se unen con sinceridad y compasión. No se trata de solo de acompañar, sino de sostener junto a aquello que el dolor amenaza con destruir. Sin embargo, la propuesta vallejiana no es ingenua. Él vivió en un mundo marcado por conflictos, injusticias, desigualdades muy parecidas a las que existen hoy, y aún así decidió apostar por la esperanza, por la fe en un ser humano capaz de reconstruir a través del afecto y la cooperación. Por eso algunas ven su visión como idealista, pero precisamente en esa esperanza radical está la fuerza de su mensaje. No es una negación de la realidad, sino un llamado urgente a transformarla.